Music Festival, presentando a Gianni. Sábado 21 de marzo, 7 de la noche, Estadio Nacional. Entradas a la venta en nvivo.cr. Preventa exclusiva y grandes beneficios para tarjetavientes Visa. Cupo limitado. Es Gianni, en vivo, como tenés que vivirlo. Acérquese a votar siguiendo estos consejos. Este 2 de febrero, las juntas receptoras de votos estarán abiertas en todo el país de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Trate de ir temprano, no lo deje para el final. Y recuerde llevar su cédula. El uso de dispositivos electrónicos como celulares y tabletas está prohibido a la hora de emitir su voto. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Espacio político pagado. Este 2 de febrero, ¡vamos Liberación! ¡Vamos a votar! En Costa Rica ya estamos haciendo un nuevo país. Vamos con la Costa Rica. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, aquí por CRC 89.1 Radio. Desarrollo económico local. Saludos para todos. Bueno, hoy continuamos con este viaje lleno de positivismo, buscando proyectar una ruta intensiva en conocimiento. Sin lugar a dudas, no podemos dejar de lado, el país vive la necesidad de soluciones de todo tipo, y para ello seguimos en el tema de la innovación, tanto desde un plano competitivo, empresarial como local. Hoy traemos un programa dedicado a la reactivación económica por medio de la innovación, dado los factores económicos, sociales, empresariales, en los cuales Costa Rica se encuentra inmerso. No podemos dejar de lado aquella famosa fórmula de la economía del W, el trabajo. Necesitamos inyectar trabajo. Por ello traemos una motivación para el programa. En un mundo cada vez más globalizado, crear valor de mercado que sea sinónimo de crear empleo. E incluso, cuando haya inversión, se dirija para el fortalecimiento o la reconversión de los puestos de trabajo. Voy a volverlo a repetir porque esto es importante para el hilo conductor que vamos a llevar hoy en la conversación. En un mundo cada vez más globalizado, crear valor de mercado que sea sinónimo de crear empleo. E incluso, cuando haya inversión, se dirija para el fortalecimiento o, en su defecto, la reconversión de los puestos de trabajo. Traemos una frase para el programa, una que escribió uno de los premios Nobel, cuando él decía: nuestra sociedad debería hacer lo que sea necesario para garantizar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para triunfar. Pero antes de entrar en materia, quisiera presentar a nuestro invitado de hoy. Estudió en un lugar que en lo personal marcó mi vida profesional y académica, que es el INCAE, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
para lo cual le enviamos un cordial saludo a don Guillermo Selva, a don Esteban Brenes y a don Roberto Artavia, a don Roderick MacGregor y a Carlos Aguirre y a Juan Carlos Rapacholi, Keruba Alexandropoulos, todos los de INCAE en ese momento, que grandes compañeros. Estudió en la Universidad de Costa Rica, es egresado de la licenciatura en Economía Pura, luego estudió bachiller también en Economía Pura. Su experiencia laboral data desde 2001 en puestos de dirección, director de la Bolsa Nacional de Valores, después director y presidente de la Asociación Bancaria Costarricense, director de la Unión de Cámaras, empresario del año, reconocido por El Financiero, gerente del año por la Cámara del Comercio, profesor también de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, subgerente en el Banco Continental, gerente general en el Banco Banex, gerente general en el Banco BAC San José y vicepresidente ejecutivo del Grupo Financiero BAC Credomatic de Costa Rica. Hace muchos años lo escuchábamos y lo veníamos escuchando en diferentes ponencias y lo escuchábamos por la radio también. Siempre nos llamó la atención su facilidad de comunicar y compartir conocimientos y sobre todo hacernos entender la importancia de la economía y también de entender las finanzas. Estoy hablando del señor Gerardo Corrales Brenes, a quien hoy quisiera darle una cordial bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar de un tema tan importante como lo es la reactivación económica. Y don Gerardo, bienvenido a su programa Innovus CRC. Muchas gracias, Jack, por esta oportunidad y antes que todo un mensaje de prosperidad, bienestar, éxito para los seguidores de tu programa y en general para todos los costarricenses en este nuevo año 2020. Muchas gracias, don Gerardo. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a irnos al Estado de la Nación, vamos a presentar un contexto y sobre ello vamos a iniciar la conversación. El Estado de la Nación plantea, dentro de los mensajes y de las oportunidades, dice, atacar las brechas territoriales y sectoriales que dividen al país es central para potenciar el desarrollo humano. Luego, el 4 de enero, don Miguel Gutiérrez Saxe, el anterior director del Estado de la Nación, en una columna decía, la economía sigue siendo el eslabón más débil, y textualmente dice, el indudable progreso para alcanzar estabilidad y diversificación económica, el dinamismo exportador y la atracción de inversiones fueron insuficientes. Ahí hay una ruta que él esboza. Luego el Financiero plantea la desaceleración económica golpea con intensidad a cada una de las regiones del país. Hoy vemos el diario Extra publica en Pérez Celedón el 40% de los comercios están cerrando, que son los del régimen definitivo. Y también traemos a colación un artículo, yo no sé si usted lo conoce, El fin del 2019 y las pintas del 2020. Lo escribió usted. Voy a permitirme leer unas citas textuales que me parecen importantes para enmarcar el día de hoy. Una de ellas dice, es importante destacar que aunque el nivel general de actividad económica crece a un ritmo menor al 2%, las empresas bajo el régimen de zona franca muestran un excelente comportamiento, creciendo por encima del 12%, ¿verdad? Luego dice, el régimen definitivo, es decir, las empresas que producen sin ningún tipo de incentivo tributario, fueron, yo diría que siguen siendo las que más sufren, con un crecimiento inferior al 1%. En su momento, cuando se publica el informe del Estado de la Nación, el crecimiento interanual había sido 0. En ese momento llegábamos a 1, y usted bien lo apunta, son las principales generadoras de empleo y valor agregado para el país. Luego también plantea, es sostenido de hace tiempo que cualquier plan de reactivación económica en el corto plazo debe enfocarse en promover y facilitar condiciones para las empresas del régimen definitivo, especialmente actividades agrícolas, de construcción y de comercio, pues aparte de tener efectos de arrastre importantes, son generadores de empleo de mano de obra no calificada. Esta semana, para nadie es un secreto, viene la huelga de los agricultores, que vienen a traer los tractores y demás, ¿verdad?
siendo esta una de las actividades económicas más importantes. Luego habla sobre la tasa de desempleo abierta, anda por el orden del 12%, en algunos quintiles anda por el orden del 26%, usted mismo lo decía en su artículo. Y quizás una de las cosas que más nos sigue llamando la atención, si bien los ingresos no suben, los costos y los gastos suben, el costarricense sigue siendo más consumista. Entonces hay un sobreconsumo. Usted lo dice. Ahora bien, esta situación, falta de ingresos, en su mayoría se explica por un excesivo nivel de consumo, el cual representa un 129% de sus ingresos, ¿verdad? Y no por un exceso de endeudamiento, como muchos han querido darlo a entender. Habla también sobre, en medio de tanta necesidad, ni los bancos del Estado, ni el gobierno, ni el sistema de banca para el desarrollo hayan tenido la agresividad, pasión y convicción para colocar los $300 millones de fondos subsidiados. Y una de las cosas que nos llama la atención, sobre la cual quiero referirme más adelante con usted, habla que el lastre de instituciones atomizadas en el país necesita ver cómo se mejora en términos de eficiencia y eficacia, pero siendo una institución pública también complementa y aporta a la competitividad del país. Aquí, con este marco, ¿verdad? El coeficiente de Gini sigue estando por 0,51, hay mucha desigualdad. Pero algo que sigue llamándonos la atención del informe del Estado de la Nación, el 65% de la actividad empresarial o la actividad económica se concentra en el GAM. Entre un 2 y un 5% aportan en las zonas rurales, con una ocupación de alrededor del 45% en términos de personas, ¿verdad? De habitantes por región. Y sigue sonándonos en la cabeza qué pasa con esas propuestas de valor que hay en los territorios. Con este marco, don Gerardo, la primera inquietud que le traía, usted ha venido hablando en diferentes foros sobre reactivación económica, hemos escuchado algunos, pero ¿cuáles debieran de ser esos pilares, los principales pilares de reactivación económica, y cómo ligarlos a un sistema nacional de innovación, donde hay una orquestación clara, donde hay economías de escala claras y donde todos tengamos las mismas oportunidades? Don Gerardo. Bueno, gracias por la oportunidad, Jack. Vamos a ver, yo soy un amante de la innovación, soy un creyente en la innovación, solo que en mis tiempos gerenciales yo no pienso en negativo, siempre he pensado en positivo, y por eso allá habíamos cambiado el nombre de innovación, porque tiene un no, por el de incivación, tratando de transmitir el mensaje a los colaboradores de que sí se puede. Y no es que al hablar de innovación tenemos que pensar en que van a ser el nuevo Bill Gates o el nuevo Jeff Bezos o el nuevo Steve Jobs, en el tanto en que, según el diccionario de la Real Academia Española, define la innovación como la creación, ¿sí?, de un nuevo producto o servicio, pero también es innovación la mejora, la adecuación, la reforma de un producto o de un servicio ya existente. Entonces yo me apoyo en esa definición para que, un poco tomando tu introducción, decir que en Costa Rica estamos debiendo. Y estamos debiendo porque no nos hemos preocupado fuertemente en términos de mejora o en búsqueda de eficiencia. Y sobre todo en el sector público. Efectivamente, el problema principal nuestro hoy es que la economía no está creciendo al ritmo que debería crecer. Para el 2019 mi estimado es que Costa Rica va a crecer apenas un 1.8%, cuando el Banco Central a principios del año 19 nos decía que íbamos a crecer 3.2%. Ese 1.8% es insuficiente en el tanto en que la población crece a un ritmo similar, o sea que el ingreso per cápita apenas está creciendo. Y mucho obedece, creo yo, porque nuestros gobiernos no han tenido una visión estratégica de innovación, de enfatizar, de facilitar, de investigar, de desarrollar, de permitirle tanto al sector público como al sector privado que se arriesgue. Tuve una experiencia a principios de año, 2020 personal, un poco frustrante. Me tocó tener que ir a la aduana, al aeropuerto, a buscar un paquete que había mandado por un courier y
me remonté a los tiempos aquellos del Paseo de los Estudiantes, cuando un montón de buitres lo recibían a uno para decirle, bueno, usted busca la licencia, págueme tanto y yo tengo contactos adentro y se la saco. Bueno, igual, me topé con una ineficiencia total. Afortunadamente me tocó con un aforador quien me reconoció y me ayudó, pero dentro de sus cosas me decía, mire, don Gerardo, aprovecho que usted tiene contacto con los medios de comunicación, vea, aquí hay miles de cosas que se podrían estar haciendo muchísimo mejor, empezando por eliminar el papel, las exigencias de papel. Incluso todavía existe, dice él ahí, un timbre que hay que pagar para hacer los trámites de 70 colones y no te aceptan el efectivo, solo con tarjetas. Pero ¿qué pasa, don Gerardo? Que yo hago las propuestas porque conozco lo que al cliente le duele, conozco lo que se puede mejorar, pero mi jefe no le interesa, porque a su vez el jefe de los jefes tampoco le interesa, porque en su medición de ejecutoria la eficiencia, la productividad, la innovación no cuenta, no suma. O sea, ganan lo mismo haciendo lo mismo o tratando de mejorar. Entonces yo creo que como país tenemos un gran reto de que la economía definitiva, el régimen definitivo, apenas está creciendo menos del 1%, y que lo que está creciendo es el régimen de zonas francas, sí, crece al ritmo del 12%, y lo que es industria de ciencias de la vida crece a un ritmo del 18%, pero lamentablemente son sectores que, si bien es cierto, crecen mucho en producción, son muy productivos y no están generando arrastre, porque solo se generan ahí 150,000 empleos. Quiere decir que, quitando los empleos del sector público, que son 350,000, nos quedan aproximadamente 1.700.000 empleos que se generan en el régimen definitivo. Y es ahí donde cualquier plan de reactivación de corto plazo, porque tenemos que decir, hay una reactivación de corto plazo y hay una reactivación de largo plazo. Claro que la educación, claro que la infraestructura inciden sobre mejoras en la reactivación de largo plazo. El problema está allá. El problema es que hay alrededor de 300,000 costarricenses, sobre todo en las zonas rurales, que no tienen las habilidades lingüísticas, no tienen las habilidades digitales de inmediato como para incorporarse en la cadena de valor de este sector de zona franca que está creciendo rápidamente. Por lo tanto, tienen que buscar el sustento en el régimen definitivo. Pero si uno se pone a pensar y ve lo que estás señalando, manifestaciones del sector agropecuario, del sector agrícola, que genera el 15% del empleo del país, en su mayoría mano de obra no calificada, lo que uno ve repetitivo de los agricultores es que no hay una disposición, es que no hay una actitud con C de las entidades públicas, mandos medios, incluso ministerios, de ayudar, de colaborar, arrancando por el registro de moléculas. Lo que yo entiendo es que ya en el mundo, autorizados en Estados Unidos, en Europa, hay nuevas moléculas más amigables con el ambiente, de menor costo, más efectivas, pero aquí, por un criterio malentendido de algunos ambientalistas, se ha dificultado el registro y desde hace 5 años es imposible registrar esas nuevas moléculas, y hace que el país siga gastando más o siga gastando en moléculas que son menos efectivas, menos eficientes, todo por una falta de disposición. Si te vas al tema de permisos o tramitología, sucede algo igual, no hay una actitud de colaboración. Si te vas al tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, en vez de facilitar la formalidad, que la empresa se formalice, las MIPYMES se formalicen, cuando alguien llega a la caja a decir, miren, yo quiero formalizarme, la primera pregunta que le hacen, ¿y hace cuánto usted no paga las cargas sociales? Ve, aquí le voy a dar un traslado de cargos de 10 años. O sea, te mata en ese intento de formalizarte. Entonces yo creo que desde el punto de vista país nos está quedando corto una visión estratégica que permita que en el corto plazo se pueda estimular sectores que son intensivos y que generan arrastre en otras actividades económicas, como lo digo yo en ese artículo, la agricultura, el comercio, la construcción, en donde el sistema bancario, en donde el sistema financiero, que yo conozco muy bien, debería estar a disposición, debería estar tirado en la calle, viendo a ver cómo busca micros, pequeñas y medianas empresas
y no más de arranque con estos 350 millones de dólares de banca para el desarrollo que están sin colocar, que están invertidos en títulos de los mismos bancos del Estado, que podrían a través de esquemas novedosos, por ejemplo, factoring, un factoreo de compra de riesgos. Si yo soy un pequeño proveedor de automercado, soy un pequeño proveedor de Walmart, soy un pequeño proveedor de la Caja del Seguro Social, de Recope, del INSS, del ICE, bueno, con una factura de ese buen pagador que ya está registrado en el banco, podrían descontarme esa factura al 6% en colones o al 3% en dólares para repagar deudas que hoy tienen muchas de esas empresas pequeñas con tasas de interés mucho más altas a plazos más cortos, pero no hay esa hambre, no hay esa pasión, no hay esa actitud de nuevo de colaborar, de ayudar, y eso nos tiene inmersos en un crecimiento muy leve que a su vez repercute en una tasa de desempleo altísima, repito, alrededor de 300,000 costarricenses, y como decías, en zonas rurales, tasas de más del 20-25%, y según el estudio de la Nación, del Estado de la Nación y del ICD, entre más desempleo hay en esas zonas, más delincuencia hay y más tiende el costarricense a traficar drogas. Sí, y esto es concordante con lo que dice el índice de progreso cantonal, ¿verdad? El índice de progreso social cantonal. Pero acá, don Gerardo, puntualmente, los pilares, para hacer una abstracción de lo que usted nos ha comentado, ha hablado mucho de la actitud, ha hablado mucho de la eficiencia, de eficacia, ha hablado mucho de que la banca del desarrollo salga de su oficina y vaya a buscar a esta gente, pero ¿qué pasa? Y usted lo decía muy bien, con personas que no tienen esta escolaridad. Conocemos el caso porque la semana anterior tuvimos al director de la Escuela de Administración de la UNED y a una candidata doctoral en Economía Social. ¿Será que es momento de tornar lo que bien viene diciendo Christian Filbert sobre la economía del bien común, de trabajar y en vez de pensar en la competitividad, que si bien es necesaria, pero en temas de colaboración? Y esto lo pregunto porque ¿cómo crear esa cultura para dinamizar la economía? Todos sabemos que tenemos un problema, todos conocemos las causas raíz, pero ¿cómo impulsar a que las cosas sucedan, don Gerardo, desde su punto de vista? Es que mi pensamiento es que cuando alguien no tiene que comer, ¿verdad?, las prioridades son otras en cuanto a la urgencia. Si en mi casa yo tengo mis hijos, tengo familia y resulta de que no tengo un empleo formal que me genere certidumbre en cuanto a mis ingresos, pues yo voy a hacer lo que sea, legal o ilegal, para que mi hogar no pase hambre. Esa es la congoja que 300,000 costarricenses hoy están pasando en este país. Entonces, si bien es cierto, hay un tema de competitividad, hay un tema de transformación tecnológica, hay un tema de la cuarta revolución industrial que lleva a digitalizar prácticamente todos los modelos de negocios, y hacia eso debe ir el país, pues eso va a tomar décadas. Pero la urgencia de esta gente es ya. Por eso creo que a veces nos falta visión de sacrificar el tema de la competitividad por un tema, digamos, de apoyo social, de apoyo colaborativo, no malentendido de regalar el pescado. La idea es pescar a la gente. Exactamente, y por lo tanto, ¿por qué no pensar en aquellos orígenes de zonas francas, de productos primarios o secundarios, digamos, qué sé yo, manufactura básica, agricultura básica en zonas rurales, o tratar de promover encadenamientos productivos de los sectores que están creciendo, en donde entidades como el INA, entidades como los bancos del Estado, entidades en el caso de Limón como Habdeba, deberían identificar esos sectores y facilitarle a través de capacitaciones, a través de certificaciones, el emprendedurismo, tal que estas MIPYMES se puedan desarrollar en el comercio, en la agricultura, en la industria, y ¿por qué no? Hablar con el gran empresario, sentarse con las grandes empresas de este país para que dentro de sus programas de responsabilidad social se pueda ir capacitando, se pueda ir integrando a pequeñas empresas, a microempresarios en zonas rurales que se puedan convertir poco a poco en proveedores. ¿Cuánto daría una microempresa de este país de tener la oportunidad de venderle sus artículos
como lo hace, digamos, un Café Brit, como lo hace Automercado, Walmart. La capacidad de internacionalizarse, ¿verdad? También. La posibilidad de que con esta alianza de empresa grande, empresa pequeña, me vayan a su vez facilitando, o que, como me decía un empresario muy exitoso, que me faciliten la posibilidad en la zona rural, que en vez de estarle yo pagando carga, salina, que no sé hacia dónde van, yo mismo me comprometo a arrancar una empresa, una industria básica, qué sé yo, textilera o de materia prima, y yo mismo empezaría en el trabajo a realizar educación dual para ir capacitando a estos trabajadores en el manejo del inglés, por ejemplo, o en el desarrollo de habilidades digitales, para que poco a poco entonces empecemos a sofisticar ese concepto de actividades en zona franca primarias, para después ir pasando a las actividades de las zonas francas del GAM, que son ya más tecnológicas, que son ya más intensivas en todo el tema digitalizado. Y conocimiento, para que de esa manera entonces en las zonas rurales empecemos a generar oportunidades laborales, aunque sean básicas, que le permitan un salario, aunque sea mínimo, con que vivir a estas personas, para con eso proteger la estabilidad social y política, que ha sido quizás la diferencia fundamental entre Costa Rica y el resto de hermanos centroamericanos, que ha impedido que en este país haya lo que lamentablemente ha sucedido en el resto de Centroamérica, guerras, guerrillas, que generan que a su vez el capital se espante. Hemos hablado mucho sobre el tema de la parte del sector público. Hablemos de un poco del sector privado. ¿Cómo convencer a estos empresarios que usted mencionaba, por ejemplo, este empresario exitoso, y decirle, ¿por qué no aplicamos una teoría del valor compartido, donde si usted tiene operaciones en una demografía en particular y esa propuesta de valor a usted le sirve dentro de su cadena de producción o de su cadena de valor, hacer una pequeña cadena de valor complementaria, una subcadena de valor que se integre a sus operaciones, donde la empresa ceda un poco de sus ganancias y las ponga al servicio de una asociación o de una cooperativa para brindar servicios? ¿Cómo podemos hacer para convencer a estos empresarios, don Gerardo? Yo he tenido la fortuna en mi vida de conocer bastantes empresarios, no solamente en Costa Rica, sino en Centroamérica, Colombia y otros países, y difiero y me molesta muchísimo cuando veo algunos políticos o algunos personajes de este país satanizando la empresa privada, sobre todo con los temas de evasión fiscal. Estamos claros que ha habido casos particulares en el país donde algunos empresarios han cometido delitos y por lo tanto tienen que ser sometidos a los castigos correspondientes, pero eso no lleva a que todo empresario sea evasor o que todo empresario sea corrupto. Hay en este momento como una especie de resentimiento social hacia el empresario que ha sido exitoso, a pesar de que pague sus impuestos, ¿verdad? A pesar de que cumpla con sus obligaciones. La mayoría de los empresarios que yo conozco tienen una alta conciencia de responsabilidad social hacia los que se llaman los stakeholders o las diferentes entidades involucradas alrededor de su actividad principal. Entonces yo sí creo que existe la disposición, que existen las ideas, pero tiene que haber una alianza público-privada a través de un programa estructurado que tenga sentido para generar ese tipo de ideas que estás planteando, para que a través de esquemas novedosos de comunidades organizadas, llámese cooperativas, llámese solidarismo, con el conocimiento de los empresarios y el apoyo de algunas entidades, digamos, que son muy buenas en el país, como un CINDE, como un Procomer, el mismo COMEX, se pueda empezar a identificar actividades que son dinámicas, actividades que son ganadoras, identificar cuál es la cadena de valor y junto con organizaciones públicas, repito, Banca para el Desarrollo, el tema de el INA, Ministerio de Educación, se empiece a formar a estos microempresarios organizados en cooperativas con el apoyo de fondos blandos de Banca para el Desarrollo para que sean parte de la cadena de valor de estos grandes empresarios que yo conozco, repito, muchos de ellos los veo en disposición, entre comillas, de invertir, sacrificando poco sus utilidades en estos programas, pero en el tanto en que
haya un espíritu de colaboración, un espíritu de apertura del sector público hacia el sector privado, no como muchas veces nos está pasando, que lo que hay es una persecución hacia el empresario, tratando de supuestamente decir de que evaden, de que son corruptos, de que no contribuyen, a pesar, repito, de que la mayoría sí está satisfaciendo. Entonces yo creo que es un tema de organización, yo creo que es un tema de visión estratégica, yo creo que es un tema de visión país. Bueno, cuando nosotros vamos cada 4 años a votar, lo que elegimos es un líder de un poder de la República, de acuerdo con la Constitución Política. Hay 3 poderes en el país. Uno se llama el poder ejecutivo, ejecución, o sea, es el responsable principal que ha elegido el pueblo para ejecutar, para llevar a la práctica políticas públicas. Es él, el líder, junto con un equipo de gobierno que son los ministerios, que ante la visión de este líder, entonces son los que deben propiciar ese acercamiento con el sector privado para formar estas alianzas público-privadas. Hay una interrupción ahí y que es importante, me parece, y disculpe que lo interrumpa. ¿No cree que también debe existir un cambio de mentalidad por parte del costarricense y dejar del status quo de lado? Culturalmente, cuando nos cuesta, no somos resilientes, y eso hay muchos estudios que lo han demarcado. Organizacionalmente, ni para qué, usted lo ha visto en puestos gerenciales, mover a una persona de un lugar a otra, la curva de aprendizaje y el costo-beneficio y el costo financiero que implica eso es enorme, ¿verdad? Se lo digo porque lo hemos estudiado muy bien, pero entonces ahí entiendo muy bien lo que usted dice sobre los 3 poderes de la República, y entiendo muy bien el enfoque que usted quiere darle, pero me gustaría que se refiriera a cómo poder motivar a los costarricenses y decir, miren, las oportunidades sí existen, no es que no existen, pero también estamos a ciernes de las elecciones municipales también. El gobierno local tiene que transformar esa mentalidad, no puede estar pensando en obra gris, en las calles, en los parquecitos. Por ejemplo, un gobierno local debería estar enfocado en atraer inversión extranjera directa, porque así él conoce la propuesta de valor ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto esa visión cuando hemos visto países como España, Holanda, Finlandia, Suecia, que los indicadores son mejores, Singapur, por ejemplo? China nos sorprende que ahora con todo el caso del coronavirus, en 10 días van a construir un hospital, se tiene programado en 10 días construir un hospital para revertir ese efecto. ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a estas cosas? Yo creo que en parte es un tema cultural y en parte es, y perdón que insista mucho en el término, porque creo que mucho del éxito de las empresas está ahí, de cambiar la actitud hacia facilitar el cambio. Normalmente la gente le tiene pavor al cambio. No somos resilientes, entonces. Exactamente, porque el cambio genera incertidumbre y normalmente al ser humano no le gusta la incertidumbre, al ser humano le gusta el estar confortable con el status quo. Correcto. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con que los costarricenses a veces nos da pereza, ¿verdad? Cambiar, nos da pereza modificar la forma como se han venido haciendo las cosas en los últimos 20, 30 años en un mundo que se está transformando a una velocidad impresionante. Esta 4ª revolución industrial está... Ya se piensa en la 6ª, ¿verdad? Claro, está generando disrupciones. No es que las otras 3 revoluciones no hayan generado disrupciones. La gran diferencia es la velocidad del cambio y que es un cambio que prácticamente está afectando todas las formas de hacer negocios, todas las formas de organización. Y entonces, en vez de estar nosotros adelantándonos y ver por dónde va el mundo y cómo yo como persona empiezo a modificarme, empiezo a transformarme desde el idioma, claro, y me anticipo para lo que viene, a veces lo que queremos es que el Estado nos ayude, que venga la entidad estatal y que me dé casa, y que le corresponde al Estado darme trabajo. Exactamente, un Estado paternalista con el cual crecimos, con una visión en donde nos dan el pescado en vez de ayúdeme, enséñeme a pescar. Yo creo que hay que empezar a educar más hacia tomar riesgos, hacia el cambio, hacia el emprendedurismo, en un mundo, repito, que cada vez es más exigente, que cada vez es más digital, que cada vez es más tecnológico. Yo creo que hay distintos ejemplos donde sí es posible
este ejemplo de las zonas francas, conozco de varios empresarios donde se están generando encadenamientos. Conozco de un programa que CINDE y Procomer están estimulando, que es un registro de proveedores, de identificar las cadenas de valor para hacer grandes ferias donde se diga, aquí están las compañías internacionales que están presentes en las zonas francas y los requerimientos de estas compañías son de este tipo, de tal manera de que venga usted la oferta de proveedores, aquí está la demanda, pero de previo, junto con el INA, poder empezar a formar a esas MIPYMES, bueno, para que usted sea un proveedor de Boston Scientific, para que usted sea un proveedor de una de estas compañías Microsoft, tiene que tener primero estas certificaciones. Aquí en el INA tenemos estos programas de certificación, venga, lo educamos, lo preparamos para después, con los recursos de Banca para el Desarrollo, darle fondos que le permitan a usted convertirse en proveedor. Pero eso implica, repito, planeación, organización y, como bien decís, no solamente a nivel nacional, sino que las municipalidades deberían, en vez de seguir en lo tradicional de recoger la basura de las calles locales, empezar a ver con proyectos como, por ejemplo, zonas francas rurales. CINDE tiene ya un programa de zonas francas rurales, inventariar, ¿verdad?, la mano de obra que yo tengo disponible en mi región, mis capacidades. Necesito entonces, dada la demanda que hay, mejorar en este tipo de habilidades y coordinar programas junto con el Ministerio de Educación, junto con el INA, que permita entonces que esa comunidad empiece a enrolarse con los sectores dinámicos de la actividad económica. Sí, ahí lo que quisiéramos enfocarnos en gran parte de la conversación de hoy al régimen definitivo. ¿Y esto por qué? Si bien conocemos el proyecto de CINDE de las zonas francas, pero ¿qué pasa con las demás personas? Hablamos de encadenamientos o cadenas de valor o subcadenas de valor muy especializadas. También en el régimen definitivo, por ejemplo, hemos visto, y queremos hacer esta precisión, de que se quiere hacer un programa lineal donde cada región tiene su propia cultura, sus propios recursos, sus propias capacidades, su propia propuesta de valor. Acá viene el tema. CINDE recientemente, en el 2019, según los datos que pudimos consultar, entendemos que la mayoría de las metas las cumplió a partir de las mismas empresas instaladas, que son filiales, volvieron a generar empleo. No fue que hubo atracción de otras filiales al país, ¿verdad? Entonces, como que ese camino pareciera, en un horizonte muy cercano, se nos está acabando. Y se nos está acabando en el sentido, usted lo precisaba muy bien en su artículo, la mayor parte de los empleos hoy por hoy son servicios. Los call centers vienen creciendo a una velocidad vertiginosa, pero nos preguntamos, si el día de mañana se van estos call centers, si el día de mañana, por una atomización de funciones, algunas personas tienen que dejar las instituciones públicas, ¿qué pasa con estas personas? Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido muy enfático en la necesidad de la transformación de los conocimientos, de las capacidades para hacerle frente a la cuarta y quinta revolución industrial que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, en este sentido, por eso le traigo esta otra inquietud. ¿Cuáles son las principales políticas? Concentrémonos en tres. Que pudiera traer el Ejecutivo sobre la mesa para dinamizar la economía territorialmente, no desde un punto de vista lineal, que yo creo que ahí es donde hemos fallado, que hemos pensado que lo mismo que funciona en el GAM nos va a funcionar en Guanacaste o nos va a funcionar en la región Brunca, que de nuevo en la región Brunca, siendo uno de los que tiene mayor oportunidad, el 40% de las empresas está cerrando. Entonces, en este sentido, ¿cuáles serían los principales puntos? Viendo desde un proceso de competencia, de llevar empresas ahí y que de alguna forma u otra saquen a las personas del status quo y digan, bueno, o lo voy a decir coloquialmente, con su permiso, señor y señoras que nos escucha, o sea, que nos muevan la mesa, que nos sacudan y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Porque debemos tener un marco regulatorio que nos permita caminar hacia ahí. Usted ha hecho mucho énfasis muy acertadamente en Banca para el Desarrollo, pero Banca para el Desarrollo está en el escritorio esperando que le lleguen los proyectos. Hablaba sobre el tema de Boston Scientific. Aquí tuvimos al señor Jorge Ogilvy, a quien le mandamos un cordial saludo también, y le decíamos, Jorge, ¿es posible que alguna
startup pueda brindarte servicios. Y me decía, Jack, totalmente, nos compartió y decía, totalmente. Tengo una que nos comparte en el tema de diseño, que nos ayuda para los diseños de los productos que actualmente realizamos. Entonces, Costa Rica sí tiene las capacidades. Pero ¿cómo plantear esas políticas que permita darle mayor fuerza? ¿Qué opina? Bueno, yo creo que, primero hay que aceptar una serie de postulados en donde nosotros pues no los podemos modificar. Hay que entender que Costa Rica es el 0.07% de la producción mundial. Totalmente. Interesantemente igual, a nivel de la población somos el 0.07%. Uh-huh. Entonces aquí hay dos caminos, o nos concentramos en el pequeño mercado local, Ajá. ¿verdad? Que al ser tan pequeño imposibilita la posibilidad de generar economías de escala y ser mucho más eficientes, o estamos, querámoslo o no, ideológicamente, en un mundo globalizado, en un mundo donde tenemos que pensar hacia afuera. Así es. Y pensar hacia afuera implica productividad, implica competitividad. Pero exportación también. Claro, y eso no lo vamos a lograr, creo yo, a través del empleo público. Muy Hay bien. ciertas funciones básicas como seguridad, educación, salud, que el sector público puede contribuir, pero a nivel de competir con el resto del mundo, creo yo que el motor es el sector productivo privado. Entonces, desde ahí hay que tener una visión de que en vez de verlo como un enemigo, el sector productivo privado es mi aliado. Y yo, como sector público, voy a pensar en una actitud de colaboración. ¿Qué tengo yo que hacer para facilitarle al empresario, sea local o extranjero, su inversión en Costa Rica, en beneficio de ingresos, generación de empleo, divisas, etcétera? Y una vez que yo tengo esa visión, digamos, estratégica, entonces iría a temas particulares, repito, como uno fundamental, al cual creo nos debemos usted y yo, como es el tema de la educación. No puede ser posible que Costa Rica ocupe hoy el primer lugar dentro de los 35 países de la OCDE, a la par de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Dinamarca, en donde gastamos el 8% del Producto Interno Bruto en educación, pero que a la hora de venir a medir la calidad de ese esfuerzo que hace el país en las pruebas PISA, cualquiera sea la materia que se evalúe, matemáticas, sociales, español, somos el último. Entonces ahí tenemos que empezar por reasignar, no crecer, reasignar los recursos que hoy se tienen escasos y de uso alternativo en programas educativos dirigidos hacia las actividades económicas que están creciendo, hacia las actividades económicas que dan oportunidades laborales. Es una frustración para muchos de los jóvenes, incluso hijos nuestros, que pasan estudiando primaria, secundaria, universitaria, salen al mercado laboral y no logran contratarse, sí, porque lo que estudiaron no es lo que el mercado está demandando. O eso está implica, saturado también. Claro, eso implica todo una modificación acelerada de las entidades que rigen la educación costarricense, llámese los ministerios de educación, llámese el Consejo Nacional de Rectores, llámese las universidades públicas, para modificar los programas de estudio en asocio, en alianza con el sector productivo para saber, bueno, cuáles son las carreras de ingeniería, de mecatrónica, de Big Data Science, que hoy estoy requiriendo y que en Costa Rica no me está dando los programas educativos. El segundo elemento obvio, sobre todo en la parte rural, es que el gobierno debería facilitar infraestructura. Nada hacemos con que haya oportunidades de convertir a un Limón, a un Punta Arenas, a un Guanacaste, en ser proveedor de una compañía extranjera, si en el momento de tener que sacar el producto de Costa Rica, de ahí no hay aeropuerto. O se encuentra estas grandes presas. ¿Verdad? O se encuentra, como sucedió una vez, un grupo de empresarios interesados en invertir en Costa Rica, fueron a San Carlos, les encantó la zona, les encantó el recurso humano, pero fueron a San Carlos del aeropuerto Santa María en helicóptero a las fincas y de regreso tuvieron que venirse en vehículo. Y duraron prácticamente 4 horas de San Carlos a San José por las grandes presas de los vehículos grandes de transporte de caña de azúcar y otros productos. Decidieron no invertir
por esa falta de infraestructura. ¿Cuánto tiempo lleva el país en un desarrollo de la carretera a San Carlos? ¿Qué se han hecho esos recursos? ¿Quién vigila sobre la ejecución? Y el otro elemento que yo he sido insistente en él, y es que cuando uno compite con el resto del mundo, como es hoy, estamos compitiendo con países de todo el mundo, donde el tema cambiario es fundamental. Por más productivo, por más eficiente que yo sea a nivel microeconómico, si resulta que Brasil, como es cierto, del periodo 2015 al 2019, devaluó su moneda, el real, un 75%, Colombia la devaluó un 60%, y nosotros, por todo el tema fiscal y de inflation targeting, control de inflación de nuestro Banco Central, devaluamos apenas un 8%, artificialmente se está haciendo que los productos brasileños, los productos colombianos, sean mucho más competitivos que los productos costarricenses de exportación y de turismo, pero con un agravante, que es lo que hoy se está viviendo. Y es que se está estimulando a que el consumidor costarricense o el comerciante costarricense empiece a importar azúcar, importar café de otras latitudes, Brasil, Colombia, México, desplazando al productor local. Ya no es exportación, ya no es turismo, sino que es el productor local que de un momento a otro, por estos temas artificiales de una política cambiaria, desplaza el producto local en favor del producto importado, y no es que a los consumidores les está llegando un precio más bajo, sino que es que el comerciante se está dejando un margen de intermediación más alto, matando la producción local. Pero ahí, don Gerardo, Emanuel Barbosa Núñez nos escribe, y me parece muy atinado hacerle esta consulta. ¿Será una oportunidad para dolarizar la economía del país? El tema es que sí, se dice que la dolarización le quita, Panamá. Claro, le quita a los países los problemas de este tipo de pérdidas de competitividad artificiales por el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda local. Nos pone en igualdad de condiciones. Claro, el problema está en que uno debería dolarizar cuando el resto de su economía está en una situación estable. No es el caso de Costa Rica. Pero sería una visión a futuro. A futuro. El problema es que hoy tenemos un déficit fiscal, ¿verdad?, muy alto, que fue lo que sucedió en el caso de El Salvador, que dolarizaron la economía, mas sin embargo usted ve cómo El Salvador apenas hoy crece 1%, 1,5%, y hay una situación de desempleo alta, a pesar de haber dolarizado la economía. Pero sigue teniendo más inversión extranjera directa. Bueno, Apple va para, claro, Apple venía para Costa Rica y se fue para allá. Ahora por un tema de líder, el líder nuevo que hay en El Salvador viene con un enfoque de cambio, viene con un enfoque hacia el sector privado, y la gente se lo cree. Yo viajo todos los meses a El Salvador y hay un gran optimismo, hay una gran motivación de la ciudadanía por este mensaje de alianza público-privada, que en parte nosotros no lo tenemos. Pero entonces, a la pregunta del oyente, yo creo que la dolarización podría ayudar como una visión de largo plazo, pero mientras tanto tenemos que resolver el problema de las finanzas públicas, porque al dolarizarse nosotros le estamos cediendo el control de la política monetaria al Banco Central de los Estados Unidos. Renunciamos al manejo de la política monetaria. Y si la situación de los Estados Unidos es distinta y ellos empiezan a subir las tasas de interés allá, y resulta que nosotros tenemos una situación macroeconómica al revés, entonces más bien podría eso perjudicarnos, en el tanto en que tenemos un déficit fiscal que hace que la política fiscal nuestra hoy no la podamos utilizar para efectos de estabilidad o crecimiento económico. Ahí, cuando usted habla de política fiscal, llama mucho la atención que usted cierra con una frase: "In fiscal rule we trust", y eso nos pareció interesante. Diferimos un poco porque concentra todas las, como decía mi abuela antes, concentra todas las candelas o toda la esperanza en la política fiscal, por lo menos en una inmediatez. Pero creemos que también Costa Rica tiene estas capacidades que usted bien nos los ha compartido, con diferentes esquemas financieros y alianzas típico público-privadas o público-público, ¿verdad?, para poder dinamizar un poco la economía en los territorios. Pero ahí la pregunta,
¿Por qué tanta creencia en la política fiscal si cuando vemos hay sectores y poderes de la República pues que deciden simple y sencillamente no cumplirla, ¿verdad? Por su capacidad y su independencia de funciones? Pero más allá de eso, ¿por qué la política fiscal debe ser una solución y no todo este cúmulo de cosas que hemos conversado? Bueno, porque hoy la política fiscal tiene un desequilibrio en sus finanzas, donde los gastos son cerca del 21% del Producto Interno Bruto, pero los ingresos apenas alcanzan el 14.5%. O sea, hay un faltante de 6,5 puntos del Producto Interno Bruto porque el gobierno gasta más de lo que recibe. Y eso, a su vez, causa distorsiones sobre el resto de ciudadanos del país. Si el gobierno no puede financiar su gasto y lo hace vía deuda local, dispara las tasas de interés, encareciéndole a las familias poder comprar una casa habitación, un vehículo, o le encarece al empresario el poder financiar sus proyectos. Si decide financiarse, como ha sido la situación del último año, a través de eurobonos en el sector externo, esa llegada de dólares para financiar el exceso de gasto del gobierno distorsiona el tipo de cambio, lo aprecia y eso le quita competitividad a las exportaciones y a las importaciones. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó tiene un componente de impuestos y tiene un componente de control del gasto. Correcto. El componente de impuestos se está dando en este año 2019, los ingresos del gobierno que el año 18 habían crecido un 1%, en el 2019 por el IVA y las modificaciones de renta creció los ingresos 11,5%. Se recaudaron casi 400 millones de dólares más de IVA. Se recaudaron 350 millones de dólares más de renta. O sea que los empresarios y las familias están cumpliendo. ¿Cuál es el problema? De que el gasto creció 12%, cuando en el 2018 había crecido 6%. Es como decimos en Paraíso, seguir echándole agua a un canasto. Por eso la importancia de la regla fiscal. Si el gobierno, todas las entidades, llámese universidades, Poder Judicial, ministerios, no se meten en el control del gasto, no hay reforma fiscal que alcance. Pero ahí entonces le dejo la inquietud para que lo vaya pensando. Tenemos una llamada, pero antes de esto quiero decirle, recogemos todo este montón de dinero, pero no lo vemos invertido. No vemos que haya un crecimiento real en cuanto a capacidades. Vemos más infraestructura, sí, bien, el INAH sigue construyendo edificios, construyendo instalaciones, vemos en el tema de salud algunas cosas, pero no vemos un país donde usted diga estamos invirtiendo más en temas de conocimiento, estamos invirtiendo más en temas de capacitación, estamos invirtiendo más en temas de oportunidades. Vamos a una llamada, nos dice aquí nuestro jefe en controles, nuestro amigo Chava. Don Gerardo, tal vez si se pone por favor los audífonos para que pueda escuchar. Sí. No hay problema. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué casualidad que usted lo que acaba de comentar tiene que ver algo con lo que yo iba a comentar. Para los economistas como don Gerardo Corrales... Perdone, primero, ¿con quién tenemos el gusto? Yo me llamo Gerardo Barranda. ¿De dónde nos llama? De San Carlos. Mucho gusto. Tiene un tocayo aquí. Que para los economistas como don Gerardo Corrales, pues ser economista es manejar datos fríos, ¿cómo se llama? Porcentajes y cosas de ese tipo. Pero cuando hablan estos economistas de la economía, subió la economía, crece la economía, se refieren únicamente al grupo pequeño de empresarios. Yo sé que nuestros empresarios en Costa Rica no han ganado nunca tanta plata como en los últimos 10, 15 años. Sin embargo, es como usted lo estaba apuntando, no se ve reflejado en el país. Yo creo que cuando hablamos de economía de un país no tenemos que hablar de los negocios inmensos y las grandes ganancias que tienen los empresarios privados, sino en el nivel de vida y la capacidad de pago de los habitantes. Pero parece que el pueblo no cuenta para estos economistas. Yo creo que definitivamente, lo he dicho muchas veces, todo está planteado para que estos empresarios ganen mucha plata, pero que no se reflejen en el pueblo, en el país. Yo le quiero preguntar a don Gerardo Corrales, ¿a cuál economía se refiere? ¿A lo de los empresarios o a la economía del país? Estamos hablando del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, que mejore su nivel de vida, que tengan más capacidad de pago y que sus ingresos sean mayores. Buenas tardes. Gracias por su llamada. Don Gerardo, ¿qué le podemos decir? Claro, los economistas manejan datos, como dice mi colega, mi tocayo Gerardo Barrantes de San Carlos,
porque si no sería especular. Uno se nutre de la información oficial. Cuando el Banco Central de Costa Rica publica sus estadísticas, se refiere a la economía del país, no la economía de los empresarios. Cuando decimos que la economía está creciendo apenas un 1.8%, pues eso afecta a todos los costarricenses y se ve reflejado en que el desempleo no baja, se ve reflejado en que no hay suficientes ingresos. Claro, él tiene un tema que es el otro componente, junto con el crecimiento económico debe velarse por la distribución de la riqueza y efectivamente los indicadores, como decías, el coeficiente de Gini no ha mejorado en el país, más bien la desigualdad ha aumentado. Cuando uno ve por quintiles de ingresos, sí, el quintil de ingresos más alto, los hogares reportan más o menos $5,000 de ingresos mensuales, los hogares de los quintiles de ingresos más bajos reportan alrededor de menos de $1,000 por familia, eso significa menos de $100 mensuales por persona y arriba alrededor de $1,200 por individuo. Pero eso no es un tema de satanizar a los empresarios porque están generando mucha plata. Ojalá que ganen toda la plata del mundo. Ojalá que los empresarios hagan riqueza en el tanto en que paguen los impuestos respectivos. Si el empresario está produciendo y está generando utilidades y está pagando los impuestos y está generando empleo, ¿por qué satanizar? Es como alguien decía, que es un pensamiento del cual yo difiero absolutamente. Cuando todos estamos descalzos y de repente alguien por su sacrificio, por su esfuerzo, logra calzarse, entonces todos los demás reclaman de por qué ese que se esforzó, se sacrificó, anda calzado y ellos no. Entonces descálcenlo y todos estamos iguales descalzos. Yo creo que esa filosofía... Entonces no habría oportunidad para trascender, para evolucionar. Una filosofía populista que tiene sumido a muchos países, donde yo fui, por ejemplo, a Cuba, que es una pobreza radical, es una pobreza masiva. No, lo que uno busca es que ojalá haya más crecimiento, más ingresos, que se paguen los impuestos, que el tema de distribución de la riqueza sea un tema de gobierno, donde el gobierno tiene que legislar y procurar recaudar los impuestos correspondientes para que entonces a través de distintos programas se pueda mejorar la desigualdad. Y para mí no hay mejor elemento para mejorar la desigualdad que generar oportunidades de empleo, que generar oportunidades de educación, que generar oportunidades de salud, que es hacia lo cual deberíamos apuntar como país. Don Gerardo, vea, teníamos programado un comercial a las 3:30 y el tiempo nos ganó ya. Mi amigo Chava me dijo, nos queda 1 minuto 30 segundos. Pareciera ser que la motivación que trajimos hoy para el programa es muy concordante con lo que hemos hablado, solo que le voy a agregar una parte y quisiera que usted me complemente, por favor. La motivación que traíamos es, en un mundo cada vez más globalizado, crear valor de mercado que sea sinónimo de crear empleo. Usted lo decía muy bien, al empresario privado le va bien, paga impuestos, paga renta y hay más empleo. E incluso cuando haya inversión, se dirija para el fortalecimiento, en su defecto, la reconversión de los puestos de trabajo. Yo le añadiría, y el componente fundamental, para que haya un balance entre la vida y el trabajo y mayores oportunidades en las zonas rurales. Don Gerardo, 10 segundos, unas conclusiones finales. Me parece a mí que como país, a propósito de la intervención del tocayo Barrantes, tenemos que dejar a un lado el resentimiento social. Yo lo que creo es que hay mucha envidia, hay mucho resentimiento social, porque alguien es exitoso y otro no. No, cambiemos el cassette. En buena hora que mi vecino sea exitoso, que el empresario sea exitoso, en el tanto en que contribuya, en el tanto en que pague los impuestos, porque no va a ser a través del gobierno, ya sea que me van a dar el pescado o que me van a generar las oportunidades de empleo. No es el gobierno quien produce la riqueza. En el mundo la riqueza proviene de la empresa privada, eso sí, procuremos que los impuestos se cobren de manera eficiente, de manera eficaz, que se contribuya y que el destino de esos impuestos sea hacia funciones de salud, de educación y no un gran porcentaje, como es el caso de Costa Rica hoy, que lo que se va es a beneficios particulares, privilegios particulares de un pequeño grupo en contra de la mayoría. Pareciera ser que entonces tenemos que cambiar de chip, como usted bien lo dice, hacia una economía social y solidaria. Una economía competitiva, una economía productiva, lo cual obliga a que yo como persona, lo que decíamos, tenga que cambiar, tenga que prosperar, tenga que capacitarme, tenga que modificarme, innovarme para ser parte de esas cadenas de valor dinámicas que existen hoy en todo el mundo.
Don Gerardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Don Gerardo la aceptó sin siquiera conocernos. Esta es su casa. Esperamos volverle a tener muy pronto para seguir hablando de estos temas. Y a usted, amiga, gracias por mantenerse con nosotros en este viaje de la innovación. Finaliza Innovus CRC, un programa en donde abordamos la gestión de la innovación como eje fundamental para el desarrollo, utilizando herramientas para la generación de fuentes de ventajas competitivas. Con Jack Torres Leandro, te esperamos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio.